Gracias, Señor, por la oportunidad del día de hoy de poder acercarnos a tu palabra que está viva y que es tu voluntad expresada para nosotros. Transfórmanos y que en nuestro corazón podamos recibir lo que tú tienes para decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Es un capítulo tristísimo, es un capítulo doloroso, verdaderamente doloroso. Es uno de esos capítulos que uno quisiera que no esté, pero también es un capítulo que nos muestra que la Biblia no puede ser escrita por hombres, porque una cultura que esté llevando el registro de su historia borraría este capítulo. Es un capítulo doloroso, pero a la vez es un capítulo también muy vergonzoso. Eh, y Algunos han dicho que el primer libro de Samuel es el ascenso de David y el segundo libro de Samuel es la caída de David, y esa caída comienza precisamente aquí en el capítulo 11. Y pues vamos a ir leyéndolo. Es un capítulo un poco largo, pero creo que no es bueno cortarlo porque eh, creo que necesitamos ver todo el capítulo, ¿no? Dice capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente. ¿Al año siguiente de qué? Bueno, si tú recuerdas, hace 15 días que veíamos el capítulo 10, vimos que David ya está instalado como rey, ya, em, pues ya no está luchando por ser reconocido, su reino está establecido, pero comenzó con una actitud rara porque vino la batalla contra los hijos de Amón y envió a Joab. No fue. En un segundo ataque que hay, en una segunda incursión que hay, entonces David va y Dios le da una victoria. Pero parece que no entendió David eso, que Dios le estaba diciendo: David, tú tienes que ir. No es tarea de Joab, yo no levanté a Joab como rey, tú eres el rey. Y bueno, probablemente se cruzó el invierno, mm, y los meses de invierno evidentemente no eran meses de ir a pelear, así que regresaron cada quien a su ciudad. Y al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, o sea, en el tiempo en el que ya pueden ir a pelear, aconteció, dice, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué pasó? No podemos saberlo. Yo no puedo saber lo que pasaba en el corazón de David, pero viendo esto puedo ver lo que pasa a veces en mi corazón. ¿Y sabes qué pasa en mi corazón? Me acomodo. Me da flojera pelear. Yo sé que en mi vida, en mi carácter, en mi naturaleza, y no solo en mi naturaleza más profunda, sino en mi naturaleza muy superficial, en las cosas del día a día, yo sé que hay cosas que están mal. Por gracia de Dios, también puedo dar testimonio de cosas que Dios ha cambiado en mi vida. Pero yo sé que hay cosas que están mal. Y hay veces que me da flojera. Hay veces que me da flojera. Hay veces que pasa alguna situación y, no sé, contesto mal a mis hijos o, no sé, hago algo que no está correcto. Y yo sé que está mal, pero me da flojera. Me da flojera levantarme, pedir perdón, arrepentirme. No fue tan grave, realmente no fue tan grave. O sea, seguramente para mis hijos se les va a olvidar para mañana. Y alguna excusa puedo poner, es que estaba cansado, es que tenía sueño, es que me contestó mal, es que estaba ocupado contestando un correo muy importante, es que tenía prisa. O sea, puedo poner mil excusas y simplemente me da flojera luchar contra mi propia carne, luchar contra eso que está en mí y que tiene que morir. ¿Te acuerdas lo que este domingo veíamos? Pablo dice a los colosenses: haced morir lo terrenal en vosotros. Y, y eso es algo diario. Y hay veces me acomodo. Y yo pienso que David se acomodó, se quedó. Hay que pelear, pues sí, que pelee Joab. Sí, que mis hijos aprendan también a perdonar, también tienen que aprender a perdonar, así que pues que aprendan, ¿no? Que aprendan a tener paciencia, que mi esposa aprenda a ser benigna y a pasar por alto la ofensa y a ponerle otra mejilla y que alguien luche. Y yo
yo me quedo, ¿no? David eh, empezó una escalera descendente, una espiral que lo va a llevar a profundidades que ni él pensó seguramente que algún día encontraría. Fíjate lo que dice Efesios 4. Quiero leértelo ahora. Pensé leerlo al final. En principio dije, lo voy a leer al final, pero dije, no, vamos a ponerlo porque así tú puedes ir reconociendo lo que está sucediendo. De Efesios 4, versículo... em, eh, perdón, con razón, estaba en Filipenses. Versículo 17, Efesios 4, 17. Dice Pablo a los Efesios, esto pues digo y requiero e insisto en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, ya así éramos, entonces, pero ya no andes como los otros gentiles. Dice, número uno, que andan en la vanidad de su mente. Ay, comienzas pensando en nada, no estoy haciendo nada, no pasa nada, estoy recordando la novela, lo que sea. Estoy en la vanidad de mi mente, ¿no? Luego dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, y empieza la vanidad, deja entrar a las tinieblas. Entenebrecido quiere decir lleno de tinieblas. Se llena de tinieblas la mente. Y luego caminas ajeno de la vida de Dios. Ya ni siquiera estás, ya no oras, ya no lees, o si lees, lo es mecánico. Ahí va, sí, ya hice mi devocional, ya leí, escribí, ya, Señor, ya, como que ya igual mi Biblia y mi conciencia de Dios las guardo en un cajón, ya ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ya mi corazón empieza a hacerse duro. Ya ni siquiera me importa, pues ya no pasa nada, ya está todo bien. Y después dice, perdieron toda sensibilidad, ya mi conciencia no puede ni siquiera moverme. Y dice, se entregaron a la lascivia, a los deseos escondidos, perversos, profundos de mi corazón, para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces a veces me pregunto cómo llegué ahí. Comenzó con una mente en vanidad. Y David, aquí en el capítulo 11, comienza, quién sabe qué estaba pensando. Fíjate lo que sucede. Versículo 2. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David, o sea, al caer la tarde, tipo 6, tipo 4, 5, ¿qué hacía David en la cama? Pues probablemente dijo, pues están en la guerra, yo voy a descansar, he peleado tanto, me merezco un descanso, soy el rey. Ajá, eres el rey con un propósito, pelear las batallas de Dios, defender a tu pueblo. Y yo soy el esposo, la cabeza de mi hogar con un propósito, pelear las batallas de Dios y defender a mi familia, primeramente de mi propia carne, de mi propio corazón, ayudar a mis hijos a pelear contra su propia carne y su corazón, ayudar a mi esposa a pelear contra su propia carne y su corazón. Pero David está, a la tarde se está levantando, ya, o sea, está aburrido, ya jugó Xbox, ya miró toda la serie que quería en Netflix, ya está totalmente aburrido, está en la vanidad de su mente y se paseaba sobre el terrado de la Casa Real. La Casa Real era el edificio más grande que había en Jerusalén, más grande en superficie y más alto también. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hmm. ¿Sabes cómo sabes que una mujer es muy hermosa? Pues tienes que verla. O sea, para poder decir fulanita es muy hermosa, tienes que haberle echado el ojo. Y entonces no es como que David vio a una mujer, porque digamos, ¿él qué culpa tendría que una mujer está bañándose? ¿No? Eh, Michael W. Smith, este cantante, tiene un libro que no recuerdo ni cómo se llama ni quién lo tiene, pero en un libro que tenía yo hace tiempo, contaba una historia de cómo él estaba en un gimnasio y frente a él estaba haciendo bicicleta y frente a él se puso una chica y dice que inmediatamente dentro de su corazón se dispararon todas las alertas
de peligro. Y entonces lo que hizo fue agachar la cabeza y pedalear con los ojos cerrados así, ¿no? Con la cabeza hacia abajo, pensando en su amigo. Él iba con un amigo, pensando en qué vergüenza él estaría pasando, porque decía, mi amigo sé que es un hombre que camina en piedad, ¿qué va a pensar de mí? Que yo estoy luchando con esta tentación. Y pues ya terminó la rutina, se bajó, se fue, su amigo fue con él. Y ya estando en los vestidores, le dijo, ¿sabes qué? Quiero confesarte lo que tú seguramente viste, que esta mujer me llamó la atención y tuve que agachar la cabeza de vergüenza. Y su amigo le contesta, perdón, no vi, porque yo estaba con la cabeza abajo y orando porque Dios me guardara. Yo desde la primera vez que leí eso dije, qué buen recurso, siempre hay piso donde mirar. Porque estás de acuerdo que en nuestra sociedad vas a encontrar mujeres que se visten de maneras pues muy extrañas. Y podríamos discutir si tienen la culpa o no, o si están haciendo bien o no, pero eso es asunto de ellas. Mi tarea es mirar el piso. Podríamos discutir si Betsabé, ¿qué hacía Betsabé bañándose desnuda en la terraza cerca de donde David podía estar paseando? Pero la Biblia en ningún momento responsabiliza a Betsabé de esto que está sucediendo. Así que ojo. La Biblia no muestra que ella tuvo oposición ni nada, porque qué posición puedes tener, es el rey quien está ahí. Pero sí es claro en que la Biblia en ningún momento la pone como responsable de lo que va a suceder. Este es el fracaso de David, no de Betsabé. Y es bien importante que tú y yo no le echemos la culpa a otros por lo que pudo estar pasando en nuestro corazón por haber estado en la vanidad de nuestra mente. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, me refiero a todo tipo de pecados que nos pueden seducir. Yo aquí marqué en el versículo 2 la palabra vio. David vio. ¿Qué hacía viendo? Está donde no tenía que estar. Él tenía que estar en la batalla. Está donde no tenía que estar. Está mirando lo que no tenía que ver. Es más, siendo el rey, pudo haber dicho a su siervo, oye, vayan a la casa de al lado, díganle a la señora esa que que ponga una cortina, que se meta a su casa, lo que sea. Es el rey, pudo haber mandado eso. Pero se quedó viendo. Dijo, era muy hermosa. Y no solo eso. Versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Ese verbo también lo tengo subrayado. Vio, envió. O sea, no solo la vio muy hermosa, sino quiso saber quién era. Quiso conocerla. Envió a preguntar, ¿quién es esa mujer? Y fíjate la respuesta. Le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Es como que sus propios siervos le están diciendo, David, 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 es esposa de alguien más. ¿Qué había pasado en el corazón de David? ¿Sabes qué creo que había estado sucediendo? Ya llevaba mucho tiempo teniendo muchas mujeres. ¿Te acuerdas en el capítulo 3? Segundo de Samuel capítulo 3, versículo 2. Dice, le nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, jezreelita. Su segundo hijo fue Kileab, hijo de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Egla, mujer de David. O sea, ¿cuántas esposas tiene David? Y no tiene saciedad. Ya llevaba David mucho tiempo permitiendo que la lujuria haga nido en su corazón. Pues es el rey. ¿Quién le puede decir que no? Y entonces él está buscando una y otra mujer y otra mujer. No ha estado caminando bien. Ha estado acumulando pecado en su propio corazón. ¿Sabes cómo le llama a la Biblia eso? Lo acabamos de leer. Estaba ajeno de la vida de Dios. Eh,
En la palabra decía que el rey no tenía que acumular ni carros, ni caballos, ni esposas. Y David estaba ignorante, digamos, deliberadamente ignorante de lo que ya sabía. Y dice la palabra que en Proverbios, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que arda? Cuando en mi corazón comienzo a permitirme ciertos pensamientos, cuando eh, comienzo a... Fíjate cómo lo pone Santiago, Santiago capítulo 1, un pasaje que hemos revisado mucho, ¿no? Incluso eh, en distintas reuniones hemos visto Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Te das cuenta? David ante esa tentación tuvo la oportunidad de ser bienaventurado. Pero en vez de bienaventurado, comienza esta carrera en la que su vida entera va a cambiar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Había una corona de vida, en vez de eso va a cosechar muerte por todas partes. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ay, Dios puso esta mujer aquí para que yo... No, 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 Dios no la puso. Tú no debías estar ahí, David. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí estaba la concupiscencia en su corazón, atrayéndole, seduciéndole, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, digamos que queda embarazada, la concupiscencia con la oportunidad se unen y se crea, se genera queda embarazada, concibe y entonces da a luz el pecado. Pero todavía no ha sido concebido, no ha nacido el pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mientras antes frenes este proceso en tu propia concupiscencia, David pudo haber dicho, ¿qué hago yo viendo a esta mujer? A ver, denme mi armadura. ¿Quién me acompaña? Vamos al frente de batalla, donde debería estar. No hubiera pasado nada de esto. Él quedó ahí enredado y envió a preguntar y le dijeron, es mujer de Urías Eteo. Le están diciendo, David, no te pertenece, ya tienes otras mujeres que son tuyas. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Vio, versículo 2, envió, versículo 3, y durmió con ella, versículo 4. Su propia concupiscencia ahora lo tenía dominado. Luego que ella se purificó, dice, de su inmundicia y se volvió a su casa. Algunos piensan que ella estaba bañándose porque parte de los mandamientos en la ley estaba que ella tenía que, al pasar su menstruación, tener un rito de purificación y probablemente David es por eso que la ve. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ella, pues es el rey. ¿Quién le puede decir que no al rey? Envió mensajeros, la tomaron, porque ahí dice en el versículo 4, envió mensajeros y la tomó. Esta es la decisión de David. En algún momento David, no sé cómo habrá sido, pero yo lo imagino en el terrado pensando, ay, que es una mujer muy hermosa. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Su esposo no está en casa. Y su corazón, tun, 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 tun. A ver, ¿quién está acá? ¿Quién está de guardia? Tú. Vayan acá a la casa de al lado, a la casa de Urias. Ajá. Y tráiganme a, no sé, a su mujer. ¿Cómo se llama? Betsabé, señor. Es la mujer de Urias Eteo. Tráiganmela. Ahora, señor. Acaba de caer la tarde, es de noche. Tráiganmela. ¿Y qué habrá pensado mientras esperaba?
¿Qué perfume pongo? O sea, tanto tiempo para frenar el pecado y decidió vivir ajeno de la vida de Dios, con el corazón endurecido y se entregó a la lascivia. Todo lo que leímos en Efesios 4. Y a lo mejor pensó después que se fue, llévenla a su casa. Y ante todo esto ya lo sabe ella, seguramente lo saben los siervos en su casa, lo saben los siervos de David, y él piensa, "Ja, nadie se dio cuenta". Y versículo 5, concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Eh, cuando nos enteramos que mi esposa estaba embarazada de mi hija primero y un par de años después de mi hijo, fue una noticia maravillosa. No puedo, no puedo pensar en unas palabras más bonitas que estoy encinta, estoy embarazada. Pero para David no eran palabras bonitas. Para David eran palabras espantosas, de perdición. Su esposo no estaba en casa. Era él y solo él el culpable de este embarazo. Y ahora tiene un dilema: confesar su pecado y vivir las consecuencias, o tomar la situación en sus manos y tratar de evadir no el pecado, sino las consecuencias. Y David ya tiene demasiado tiempo caminando ajeno de la vida de Dios. Y va a decidir lo segundo. Y yo pienso en mi vida cuántas veces, a lo mejor en cosas menos escandalosas, he decidido optar por lo segundo. Total, ya mi esposa ni se dio cuenta que le hablé mal. O si se dio cuenta, se hizo la que no pasa nada. Ya, ¿no? Sigamos adelante y no arreglemos los asuntos y no pidamos perdón. Pues hagamos como que no pasó nada. Pero Dios no puede ser burlado. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, que es el general, el que está peleando la batalla, envíame a Urías Eteo, ¿no? Con un mensajero le manda a decir. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, cosas que a David ni le interesan. Ese era su rol, ese era su papel. Él debía estar orando por la salud del pueblo, por la salud de Joab, por el estado de la guerra. Él debía estar buscando a Dios. Él es un hombre que sabe pelear las batallas de Dios. Pero ya no le importa eso. Es una pantalla. Después dijo David a Urías, ok, muy bien, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿No? O sea, David está bendiciendo a Urías. Es más, te vamos a mandar, no sé, caviar, champán, todo tipo de una comida para que disfrutes con tu esposa. ¿Sabes cómo se está comportando David? Como Satanás mismo. David se está comportando como Satanás. Las bendiciones que Satanás trae nunca son para bendecirnos, sino para entramparnos. Y David está queriendo meter en una trampa a Urías. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Algunas personas han tomado este versículo y lo que sigue un poco como para mostrar que en realidad el matrimonio de Urías y Betsabé estaba destruido. ¿Qué hombre no iría a visitar a su esposa prefiriendo su trabajo
estar delante del rey, a su familia. Y entonces Urías era un mal esposo, pero creo que es empujar el texto más allá de lo que nos dice, porque la Biblia tampoco pone de responsable en ningún momento al mismo Urías, sino solamente a David. Tal vez Urías mismo se enteró de lo que había pasado. Acuérdate, lo sabía David, Betsabé, algunos siervos de la casa de David, algunos siervos de la casa de Betsabé. A lo mejor alguien le dijo: oye, Urías, hace unas semanas pasó algo aquí. Y tal vez Urías, todavía confundido, dice: no puedo ir a mi casa, se queda ahí. Tal vez Urías simplemente era un hombre íntegro. Y dice versículo 10: hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. ¿Te imaginas cómo David habrá recibido esta noticia? ¿Qué? ¿Cómo me hace esto? Todo ensimismado. Él no está pensando ni en la guerra, ni en la batalla, ni en Joab, ni en Betsabé, está pensando en sí mismo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo me hace esto? Y le dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. O sea, el arca aquí en Jerusalén está en una tienda. O sea, David, el único que está en un palacio eres tú. El arca está en tiendas. Israel, los hombres están peleando en tiendas. Eh, en el campo, los siervos están allá. Joab está allá. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y a lo mejor David está recibiendo una cachetada con guante blanco. David sí. David sí es capaz de quedarse en casa y comer y beber y disfrutar de la mujer de otro hombre y disfrutar de sus propias mujeres y vivir en ajeno de la vida de Dios. Versículo 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. David quería quebrar la honra de Urías. Quería romper la integridad que podía tener Urías. Y dice en el verso 13: salió él a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Urías, ebrio, era más íntegro que David, sobrio. Y ya que no lo pudo eh, engañar ni pudo manipular las cosas, ahora solo le queda una alternativa: destruir. Verso 14 dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. O sea, esto no solo es, no solo es una traición contra un soldado de su propio ejército, sino que además, déjame ponerlo así, hasta en las mafias hay códigos. David ha endurecido su corazón de tal manera que está enviando al propio Urías con su sentencia de muerte. Es, es terrible, es horrible. Es horrible. ¿Qué está pasando en el corazón de David? Es una tragedia. Todavía ahí pudo haber detenido a Urías, decirle: tengo que hablar contigo. Pero no. Ahora Joab también sabe lo que está pasando. ¿Qué habrá dicho la carta? Joab, yo sé que te va a parecer muy raro, pero necesito que me hagas un favor.
¿Cómo puedes justificar esto? Haz matar a uno de tus soldados. ¿Por qué? Joab, no me preguntes. Joab, versículo 16. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Lo que me impresiona es que Urías obedeció, ¿no? Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías eteo. O sea, no solo Urías, sino otras personas murieron porque David es un cobarde que no puede poner su cara delante de Dios, porque no quiere manchar su honra delante del pueblo, porque no puede admitir su pecado por su orgullo. Otros hombres están muriendo. Entonces, verso 18, envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? O sea que en realidad hicieron una necedad, o sea, hicieron algo que todos sabían que era una torpeza. Cuando te reclame por qué hicieron esta torpeza, ¿no sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? Esta era una historia que está en el libro de Jueces, que era conocida, que dice, ¿no aprendieron la lección? ¿Que pegarse mucho al muro es peligroso? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces, Joab le dice al mensajero, si te reclama todo eso, tú le dirás, también tu siervo Urías eteo es muerto. ¿Cómo? ¿Eso qué tiene que ver? No importa. Yo tampoco lo entiendo. O a lo mejor sí. O sea, no sabemos si en verdad Urías sí sabía lo que pasó y cuando volvió al frente de la batalla le contó a Joab lo que había escuchado. No lo sabemos. Verso 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos de David, y murió también tu siervo Urías eteo. Gracias a Dios. ¿Qué habrá pensado David? Oh, wow. Qué bendición. ¿Qué habrá pensado David? David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Lo que David le manda a decir es, pues no es culpa de nadie, no pasó nada. Así pasa, eso es la guerra, así pasa. ¿Cómo llegó David? Este pequeño hombre que desde niño salió a pelear contra Goliat, que no levantó su espada contra el rey Saúl, que buscó a los hijos de Saúl para hacer misericordia y bendición. ¿Cómo llegó ahí? Pues como llegamos todos, paso a paso. Nadie cae en pecado. Judas dice que Dios, mira, déjame leértelo para que lo puedas subrayar. Judas tiene un solo capítulo y al final de la carta, al final, en el versículo 24, Judas 24, capítulo 1, versículo 24 dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al gran, único y sabio Dios, etc. Pero lo que está diciendo es que Dios puede guardarnos sin caída.
Entonces, ¿por qué caemos? Porque el creyente no cae en pecado, el creyente camina hacia el pecado. ¿Cómo? En la vanidad de nuestra mente, ajenos de la vida de Dios. Las concupiscencias nos seducen, le damos cabida, conciben, dan a luz al pecado y entonces consumamos el pecado y engendramos muerte. Verso 26 de 2 Samuel 11. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, algunos piensan que son 7 días los que guardó de luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. O sea, David está diciendo, bueno, pues ha quedado una viuda. Oh, ¿qué podremos hacer por ella? Mm, a ver, consejeros, ¿qué podemos hacer por esta viuda? Pues podemos darle una beca para que no le falte nada. Ok, buena idea, pero ¿alguien más tiene alguna idea, alguna otra idea? Podemos mandar a traer a sus familiares para que la protejan. Ok, pero ¿alguna otra idea? ¿No se les ocurre alguna otra cosa? Alguien, hasta que de alguna manera alguien dice, pues a lo mejor hay que buscar con quién se pueda casar. Ah, esa es una buena idea. ¿Con quién podría casarse? Pues hay un hombre aquí que es valiente. Ah, no lo sé, no sé. ¿Qué podrá hacer? ¿Quién puedes ver por ella y que no sea una carga económica y que... ah, ni modo, yo. Alguien tiene que ver por las viudas. Yo. Organícenme una boda. Rápido. Y David sabe que tiene prisa. Son 9 meses los que tiene de espacio. Ya han pasado algunas semanas hasta que ella se dio cuenta que estaba embarazada. Entre que fueron y mandaron a traer a Urías, entre que Urías, necio, no quería estar con su esposa, lo envía a la batalla, regresan de la batalla, pasa el luto, David tiene prisa. Porque tiene que parecer que ahora es su hijo, pero porque está con ella, porque es su esposa. Y nadie se ha enterado, según David. Y aunque nadie se hubiera enterado, fíjate el versículo 27 al final. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios sí lo sabía. Y podemos engañar a todos, pero Dios sabe. ¿Sabes qué es lo más espectacular de todo esto? Lo vamos a ver más adelante. Pero el reporte que Dios hace de David es: David fue perfecto en todos sus caminos, excepto en lo de Urías Eteo. Dios toma esto como la excepción en la vida de David. La gracia de Dios le va a guardar. Lo veremos la próxima semana, cómo Dios va a tratar con David, cómo Dios va a hablar con David. Pero las consecuencias van a echarse a andar. ¿David va a hallar perdón? Sí, porque a pesar de todo David es un hombre conforme al corazón de Dios y sabe qué es lo que tiene que hacer. Toca a fondo y levanta la cabeza. Que tú y yo no lleguemos hasta el fondo. Al principio de la historia hubo alguien que dijo, es mujer de Urías Eteo, y pudo haberlo parado ahí. Dice la palabra que no hay tentación que nos venga que sea superior a lo que podemos resistir. Porque no habéis recibido tentación que no sea humana, sino que dice que cuando viene la tentación siempre viene la salida para que podáis soportar. Dios es fiel en la salida. Les platico rápidamente. Hoy fue un día bien complicado para nosotros, bien difícil
desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el cansancio por pues la preocupación, ustedes saben, tembló ayer en Ciudad de México, tenemos familia allá, este, todo lo que viene de la vida diaria, problemas que tuvimos en la tarde, eh, y, y en todo tiempo, voy a hablar por mí, yo tuve la tentación de hablar de manera tosca, de hablar de manera torpe a mi esposa y, y poder sembrar un conflicto entre nosotros. Pero pues veníamos de estar hablando muchas cosas de la palabra, veníamos de estar hablando de muchas cosas de lo que Dios nos ha estado diciendo en Segunda de Pedro, en la oración de mujeres, en Colosenses, en Josué, en Samuel. Y, o sea, no te lo puedo contar así porque no va al caso, pero fue una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y llegamos a la noche pensando, wow, qué día tan difícil, pero Dios nos ha dado la victoria en cada momento. Y no me quiero poner como ejemplo porque no cabe, sino quiero poner como ejemplo la gracia de Dios. Siempre te da la salida. No dejes que la concupiscencia te seduzca. Siempre habrá una salida porque Dios sabe que somos polvo, se acuerda que somos polvo. Hay un punto en el que puedes poner el freno. Antes de llegar a Villa Pecado, siempre hay 2 o 3 semáforos que están en rojo. No te los brinques. Escucha la voz de Dios. Vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 4. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 4. Pero vamos a ir de abajo hacia arriba. Versículo 19 dice que cometieron con avidez toda clase de impureza. Si ya estás ahí, si estás cometiendo con avidez, avidez es como hambre, sino toda clase de impureza, ¿sabes qué? Es que échate un paso para atrás. ¿Qué pasó? Estabas entregado a la lascivia en tu corazón. Ya estabas entregado a la lascivia. ¿Por qué? Porque perdiste toda eh, sensibilidad. ¿Y qué hago para recuperar sensibilidad? Pues confiesa tu pecado. No, fíjate lo que está atrás. No andes con dureza de corazón. El día de hoy Dios te está hablando, entonces no endurezcas tu corazón. Si el día de hoy Dios dice, ven, no endurezcas tu corazón, no seas ignorante del llamado de Dios. Y justo atrás dice, están ajenos de la vida de Dios. No andes ajeno de la vida de Dios, aquí está. Aquí está. O sea, en verdad está. No debería, yo sé que no debería estar aquí a mi lado, pero está. No andes ajeno de la vida de Dios. No dejes que haya tinieblas en tu entendimiento. No andes en la vanidad de tu mente. Entonces comienza al revés. Pon la palabra de Dios. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Fíjate el versículo 20 de ahí de Efesios 4. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, tú no aprendiste a Cristo así. Tú regresa cómo lo aprendiste, cómo lo conociste. Las cosas que están escritas, dice Pablo, fueron escritas para nuestra exhortación, para que nosotros entendamos. Entonces, si el día de hoy tú ya estás caminando a un paso del pecado, todavía es tiempo de poner freno. Siempre es tiempo de poner freno. Incluso David, antes de ya había cometido el pecado, tenía tiempo de poner freno antes de mandar a matar a Urías Eteo. Siempre hay tiempo de poner freno. Hoy es el día. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu misericordia tú la renuevas día con día. Y el día de hoy es tu misericordia, el día de hoy es para llamarnos al arrepentimiento. Ayúdanos a frenar, a no correr más allá, Señor.
Si alguno de nosotros ha perdido toda sensibilidad, con un corazón endurecido, estamos entregados a la lascivia, danos vida nuevamente, Señor. Haznos escuchar tu palabra, tu voz, y que no estemos ajenos de ti. Es tiempo, Señor. Ya bastó el tiempo pasado para haber andado de esta manera. Que el día de hoy sea una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento para cada uno de nosotros. Que tu voz como un eco perpetuo resuene en nuestros corazones y no hagamos, Señor, oídos sordos, no volteemos la mirada a lo que tú estás señalando. Que tu Espíritu Santo nos convenza a nosotros, porque al final de cuentas lo único que quieres es que no engendremos muerte ni para nosotros ni para los que están alrededor. Guárdanos en ti. Ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.